Venezuela, un país bendecido con vastas reservas de petróleo, ha estado al borde del caos durante años. A pesar de su riqueza natural, la nación ha enfrentado desafíos monumentales que han afectado a cada rincón de la sociedad. La mala gestión económica, la corrupción y la represión política han sumido a la nación en una profunda crisis. Las calles de Caracas y otras ciudades se han convertido en campos de batalla, donde la desesperación y la frustración son palpables. Los bienes básicos son escasos, la inflación es galopante y la gente lucha por sobrevivir. Las tiendas están vacías y el bolívar ha perdido casi todo su valor, obligando a las personas a hacer largas filas para obtener lo esencial. En este clima de miedo e incertidumbre, el pueblo venezolano acudió a las urnas el 28 de julio con la esperanza de un futuro mejor. La votación fue vista como una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Se suponía que las elecciones eran una oportunidad para un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir su nación destrozada. La gente celebraba con la esperanza de que sus voces finalmente fueran escuchadas. En cambio, encendieron una tormenta de controversia. Las tensiones aumentaron y las calles se llenaron de manifestantes que exigían justicia y transparencia. La oposición puso el grito en el cielo, alegando irregularidades generalizadas e intimidación de los votantes. Las acusaciones de fraude electoral se convirtieron en el centro del debate nacional. En el corazón de este terremoto político estaba un hombre llamado Edmundo González. Su figura se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para muchos, mientras que otros lo veían como un agitador. Edmundo González no es el típico político. Desde sus primeros días en la arena política, ha demostrado ser una figura única y excepcional. Abogado carismático y activista de derechos humanos, ha dedicado su vida a luchar por la justicia y la equidad. Saltó a la fama como un crítico vocal del gobierno, denunció la corrupción, exigió rendición de cuentas, y no tuvo miedo de señalar a los poderosos. Defendió los derechos de los venezolanos comunes, aquellos que a menudo son olvidados por el sistema. Su conexión con la gente era palpable. Su valentía e inquebrantable compromiso con la justicia lo convirtieron en un poderoso símbolo de esperanza para la oposición. La gente veía en él una luz en tiempos oscuros. En el período previo a las elecciones del 28 de julio, González se convirtió en una figura clave. Reunió a sus partidarios, expuso las discrepancias electorales y trabajó incansablemente para asegurar la transparencia. Pidió elecciones libres y justas, un clamor que resonó en todo el país. Su mensaje era claro y contundente. Su voz resonó en millones de venezolanos que anhelaban un cambio. La esperanza y el deseo de un futuro mejor se sentían en el aire, pero su franqueza tuvo un precio. Enfrentó amenazas y represalias, pero nunca se dejó intimidar. Su lucha continúa. Los resultados electorales conmocionaron a Venezuela. El gobierno proclamó la victoria, pero la oposición se negó a aceptar el resultado. Observadores independientes expresaron serias preocupaciones sobre la integridad de la votación. La presión internacional aumentó sobre el gobierno para que respondiera a las acusaciones de fraude. En los tensos días que siguieron, el gobierno desató una ola de represión. Los líderes de la oposición fueron arrestados. Las protestas fueron recibidas con fuerza bruta y el miedo se extendió por todo el país. Edmundo González, una vez un crítico vocal, ahora se encontraba como un objetivo del mismo régimen al que había desafiado. Temiendo por su seguridad y la de su familia, Edmundo González tomó una decisión arriesgada. En la oscuridad de la noche, buscó refugio en la Embajada de España en Caracas. Fue una medida desesperada, un último recurso para un hombre que había dedicado su vida a luchar por su país. La embajada, símbolo del compromiso de España con la democracia y los derechos humanos, se convirtió en un santuario para González. Su presencia allí, un crudo recordatorio de la agitación política que azotaba a Venezuela, puso a España en el centro de una crisis diplomática. España, ante una situación delicada, tuvo que sopesar su compromiso de proteger a los refugiados políticos frente a las posibles consecuencias de Venezuela. Conceder asilo a González sería visto como una reprimenda directa al gobierno venezolano.
también sentaría un precedente, lo que podría alentar a otras figuras de la oposición a buscar refugio en el extranjero. Después de una cuidadosa consideración, España tomó la difícil decisión de conceder asilo político a Edmundo González. Fue un acto valiente, un testimonio de la creencia de España en el derecho fundamental a buscar asilo frente a la persecución, pero tuvo un costo. La comunidad internacional reaccionó rápidamente a la decisión de España. Estados Unidos, la Unión Europea y numerosas organizaciones de derechos humanos aplaudieron el compromiso de España de proteger a quienes huyen de la opresión. Pidieron al gobierno venezolano que respetara el derecho de asilo y que pusiera en libertad a todos los presos políticos. Sin embargo, el gobierno venezolano condenó la decisión de España, acusando a Madrid de injerencia en sus asuntos internos. Caracas rompió relaciones diplomáticas con España, aislándose aún más en el escenario mundial. La situación en Venezuela siguió deteriorándose. Tras la decisión de España, el gobierno venezolano reforzó su control sobre el poder. Se desplegaron fuerzas de seguridad por toda la capital, Caracas. Los líderes de la oposición fueron puestos bajo arresto domiciliario y los medios de comunicación independientes fueron silenciados. El mensaje del gobierno era claro: la disidencia no sería tolerada. La represión conmocionó a la sociedad venezolana. El miedo y la intimidación se convirtieron en las herramientas del Estado. El sueño de una Venezuela democrática, que una vez estuvo tan cerca, parecía alejarse cada vez más. La crisis política y económica en Venezuela ha desencadenado un éxodo de proporciones sin precedentes. Millones de venezolanos, desesperados por escapar de la pobreza, la violencia y la represión, han huido de su patria. Han buscado refugio en países vecinos como Colombia, Perú y Ecuador, agotando los recursos y poniendo a prueba la estabilidad regional. La diáspora venezolana es un testimonio del costo humano de la crisis. Es una historia de familias destrozadas, sueños rotos y una nación que lucha por sobrevivir. La comunidad internacional tiene la obligación moral de proporcionar asistencia humanitaria a los afectados por esta crisis y de trabajar para lograr una solución pacífica. Venezuela se encuentra en una encrucijada. El camino a seguir es incierto, plagado de retos y peligros. El gobierno, aferrado al poder, parece no estar dispuesto a cambiar de rumbo. La oposición, debilitada y dividida, se enfrenta a una batalla cuesta arriba. Y el pueblo venezolano, atrapado en medio, sigue sufriendo. La comunidad internacional no debe permanecer de brazos cruzados mientras Venezuela se desmorona. El momento del diálogo, de las negociaciones significativas, es ahora. El futuro de Venezuela, una nación bendecida con tanto potencial, pende de un hilo. El gobierno venezolano se ha resistido hasta ahora a los llamamientos a la reforma. A pesar de la presión interna y las crecientes protestas en las calles de Caracas, el régimen ha mantenido su postura firme. Sin embargo, la comunidad internacional tiene una poderosa palanca: las sanciones económicas. Estas sanciones no solo afectan a la economía del país, sino que también envían un mensaje claro de desaprobación global. Las sanciones selectivas, dirigidas a personas y entidades cómplices de la corrupción y los abusos de los derechos humanos, pueden ejercer una presión significativa sobre el régimen. Estas medidas pueden incluir la congelación de activos y la prohibición de viajes, lo que limita las opciones de los funcionarios corruptos. Las sanciones, aunque son un instrumento contundente, pueden ser una herramienta eficaz para promover el cambio. Cuando se implementan correctamente, pueden debilitar la estructura de poder del régimen y fomentar la rendición de cuentas. Pueden paralizar las finanzas del régimen, exponer sus actividades ilícitas y obligarlo a sentarse a la mesa de negociaciones. Las sanciones pueden forzar al régimen a reconsiderar sus acciones y buscar soluciones diplomáticas. La comunidad internacional debe utilizar todas las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición para lograr una transición pacífica y democrática en Venezuela. Solo a través de un esfuerzo coordinado y persistente se puede esperar un cambio real y duradero en el país.
A pesar del panorama desolador, todavía hay esperanza para Venezuela. El pueblo venezolano, conocido por su resistencia y su amor a la libertad, no ha perdido la esperanza. Sigue alzando la voz, exigiendo un cambio y un futuro mejor. La comunidad internacional debe solidarizarse con el pueblo venezolano. Debemos apoyar sus aspiraciones de democracia, libertad y prosperidad. El camino a seguir puede ser largo y arduo, pero la lucha por una Venezuela libre y democrática es una lucha que merece la pena librar.